Tema electrónico, por favor. Ciérrese el sistema electrónico. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? Bien, 33 votos a favor, 45 en contra. No se admite la discusión. Por lo tanto, no se admite a discusión. Compañeras y compañeros legisladores, se han agotado las reservas que en lo particular se presentaron por las distintas legisladoras y legisladores de esta Asamblea al artículo 26 del decreto, por lo cual pasaremos a hacer la votación nominal para su aprobación. Antes de ello, antes de pasar a la votación final del artículo 26, informo a esta Asamblea, quisiera que pusieran atención para que haya certeza respecto al procedimiento que habremos de seguir. Informo a esta Asamblea que se ha recibido solicitud firmada por diversos constituyentes en el sentido de que se vote por separado. ¿Me permiten? Que se vote por separado el numeral 3 del apartado A del artículo 26. Pido a la Secretaría de Lectura al documento recibido en la mesa directiva. Con fundamento en el artículo 3º, inciso N, de los lineamientos complementarios y bases reglamentarias para la discusión en el Pleno, aprobados por esta Asamblea el día de ayer, me permito solicitar que en la votación del artículo 26 del proyecto de Constitución que se ha discutido en los términos propuestos por el dictamen de la Comisión de Principios Generales, se separe para su votación el numeral 3 del apartado A de dicho artículo. Lo anterior, en virtud de que es evidente que dicha porción normativa no asegura tener el respaldo de la mayoría calificada de esta Asamblea. Las firmas ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, informo que entre otras de que son legibles están el diputado Enrique Jackson, el diputado Ernesto Cordera, el diputado Eduardo Escobedo como promoventes, el diputado César Camacho Quirós. Es que ahí no vienen las firmas y no viene el nombre. Pero es otra reserva. Sí, no. Sí, solo el numeral 3. Bueno, en atención a esta solicitud y de conformidad con lo que dispone el inciso N del resolutivo tercero de los lineamientos complementarios y bases reglamentarias para la discusión en el Pleno aprobadas el día de ayer, vamos a separar la votación del artículo 26 de la Constitución y quedaría la votación en los siguientes términos. En primer lugar, votaremos el artículo 26 en términos del dictamen y las partes reservadas del artículo no modificadas en términos del dictamen. Y al mismo tiempo informa a esa Asamblea que se han aprobado por mayoría calificada las siguientes modificaciones. Del apartado A, los numerales 7 y 8, a propuestas formuladas por los constituyentes Humberto Lozano Avilés y Ernesto Cordero Arroyo, respectivamente. Del apartado C, el numeral 3, a propuesta formulada por el diputado Santiago Krill Miranda. Del apartado D, fracción segunda, segundo párrafo, de la propuesta formulada por la diputada Cecilia Soto. Y del apartado D, fracción segunda, inciso A propuesta formulada por el diputado Bruno Iván Bichir. Por ello, en la primera votación se pondrá a consideración de la Asamblea las partes del artículo que no se han modificado del artículo 26 y por tanto se ponen a consideración en términos del dictamen el apartado A, numerales 1, 2, 4, 5 y 6, el apartado B completo, el apartado C, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7, y el apartado D, fracción primera, fracción segunda, menos el inciso A,
y el segundo párrafo y la fracción tercera. Posteriormente, en la segunda votación, en atención a la solicitud formulada, votaremos por separado el numeral 3 del apartado A del artículo 26 del dictamen. De no obtenerse mayoría calificada en esta votación y conforme lo establece nuestro reglamento en lo dispuesto en el inciso N del resolutivo tercero de los lineamientos, se regresará a la Comisión de Principios para su nuevo dictamen, estrictamente lo correspondiente al numeral 3 del apartado A del artículo 26 del dictamen. ¿Está claro? Bueno, por lo pronto solicito a la Secretaría abra el tablero y para realizar la votación electrónica, llegan los avisos correspondientes para la votación del conjunto del artículo, salvo el numeral 3 del apartado A. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación en términos del dictamen. Pregúntale nomás a Hernando cuántos por cada artículo de los 70 que te faltan y vas a ver un poquito. Está el tablero electrónico de votaciones abierto. Hasta el momento se registran 63 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. En cuanto a la votación de los dictámenes y las reservas en materia del dictamen. El presidente de la mesa directiva informó que a petición expresa de diversos legisladores se votará por separado el numeral 3, apartado A. Lo anterior, al considerar a algunos legisladores constituyentes que no alcanzaría posiblemente la mayoría calificada este apartado. Por el momento, seguimos en la votación de los numerales reservados de este artículo 26. Hasta el momento, 73 votos en pro, 7 en contra, 0 abstenciones. Aún quedan algunos segundos para que los constituyentes emitan su voto. Con esto concluye la discusión de este artículo 26 en materia de Hacienda Pública de la Ciudad de México, es decir, todo lo referente a impuestos, a presupuesto de egresos, de ingresos, tanto del gobierno local como de las alcaldías. Déjame platicarle que dentro de las modificaciones se aprobaron modificaciones al dictamen referentes a los siguientes temas. Del Partido Acción Nacional se aprobó una modificación al dictamen para establecer que ninguna autoridad podrá contraer obligaciones si contempla erogaciones que no estén en el presupuesto. Por parte de Morena, dentro de la designación del presupuesto a las alcaldías, se contemplará además el suelo de conservación. Vamos a escuchar el resultado de la votación. Que se cierre
la votación electrónica. Se emitieron 75 votos en pro. Tenemos, señor presidente, 75 votos a favor y 9 en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, hay mayoría calificada y queda aprobado en términos generales todos los numerales reservados que no fueron modificados y aquellos que fueron modificados. Ahora pasaremos a la segunda votación, que se refiere al numeral 3 del apartado A del artículo 26 del dictamen. Pido a la Secretaría abra el sistema de votación y haga los anuncios correspondientes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del numeral 3 del apartado A del artículo 26 del dictamen. Como lo señaló el presidente de la mesa directiva de esta Asamblea Constituyente, se abre nuevamente el tablero electrónico de votaciones para votar por separado el numeral 3, apartado A de este artículo 26. Lo anterior, debido a la inquietud de algunos legisladores que expresaron a la mesa directiva que quizá este numeral no alcanzaría la mayoría calificada que se requiere para que se incorpore al dictamen. A este artículo 26, que entre otras cosas dice lo siguiente: la hacienda pública conciliará su naturaleza unilateral con la diversidad económica y social de la ciudad mediante una equitativa distribución de los recursos y las responsabilidades. La generalidad, sustentabilidad, progresividad fiscal, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas son los principios que rigen la hacienda pública. Todavía queda tiempo para que las y los legisladores emitan su voto. Hasta el momento, 38 a favor, 35 en contra. Las y los legisladores siguen emitiendo su decisión respecto a este dictamen. Mientras tanto, déjame platicarle un poco más acerca de este artículo 26, que también establece que la recaudación y administración de los recursos quedará a cargo de las autoridades fiscales de la ciudad en los términos que establezca la ley, sin menoscabo de los convenios de colaboración en la materia fiscal que puedan suscribir las alcaldías con el gobierno de la ciudad. También señala que ninguna información de carácter público podrá restringirse para su conocimiento por la ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de gobierno abierto. La Ciudad de México podrá establecer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como la que tenga por base. Vamos a escuchar lo que ocurre en el Pleno. Esto ya había sido desechado. Entonces, yo sí pediría a servicios parlamentarios que se hiciese un análisis para saber si este procedimiento que propusieron algunos compañeros diputados es válido o no es válido. Eso es todo, presidente. Porque yo tengo dudas que sea válido el procedimiento. Se ha hecho el análisis. Yo quiero recordarle que todos los todos los numerales, incisos, fracciones reservadas de un artículo, sean modificadas o no, deben someterse a votación al final de la discusión de las reservas en lo particular. Y en este caso, el caso específico de este numeral, se ha solicitado la votación por separado, lo cual permiten los lineamientos que aprobamos el día de ayer. Le vamos a hacer llegar la información puntual al respecto. Se pregunta a la diputada Irma Cue el sentido de su voto. En contra. ¿Alguien más? ¿Algún otro legislador, legisladora que no haya votado? No.
Ciérrese el sistema de votación electrónica. Se metieron 43 votos en contra. Tenemos 42 votos a favor, 42 votos en contra, más el de Irma Cue, 43 votos en contra, 0 abstenciones. Le solicito, para ilustrar a la Asamblea, le solicito a la Secretaría de Lectura al inciso M del el resolutivo tercero de los lineamientos aprobados el día de ayer. ¿No? Sí. N, M, no, N. N. Sí. Inciso N del artículo tercero de los lineamientos generales. En caso de que alguna parte reservada no alcance la mayoría calificada, será devuelta a la comisión para que, retomando el espíritu del debate, formule un nuevo dictamen sobre dicha parte en un plazo de hasta 72 horas y enviarlo de inmediato a la mesa directiva. ¿Es cuánto? Se devuelve a la comisión para el dictamen correspondiente el numeral 3 del apartado A del artículo 26 del dictamen, con la prevención de que este dictamen deberá entregarse a esta mesa directiva dentro de las próximas 72 horas. Continuamos con los asuntos en cartera y pasamos a discutir el artículo número 73 del dictamen. No tenemos oradores en contra registrados y tenemos solamente registrados a favor a la diputada Cecilia Soto, a la diputada Mayela Delgadillo y al diputado Mauricio Tabe. Pregunto si hay oradores en contra del artículo 73. El diputado Jaime Cárdenas, por favor. En contra. No es en lo general la discusión esta. Estamos en lo general, ya desde votarlo se hace. La razón es, gracias presidente, para votar en contra de este artículo 73 sobre el régimen de capitalidad es porque, por dos razones que discutimos en la comisión en su momento. Una, porque no quedó claro que el fondo que recibirá la Ciudad de México será de carácter anual, dado que el presupuesto de egresos, conforme al artículo 74, fracción cuarta de la Constitución, se aprueba anualmente. Debe quedar totalmente diáfano en el dictamen que se percibirá el fondo de capitalidad anualmente. Y la otra razón de mi inconformidad es porque en este artículo 73 del dictamen no se establece el carácter progresivo del fondo de capitalidad. Es decir, cada año lo debe recibir el gobierno de la Ciudad de México y debe preverse en el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados, pero además, año con año, el fondo de capitalidad debe incrementarse progresivamente, a fin de que se atiendan las obligaciones que tiene la Ciudad de México como capital de la República, como sede de los poderes de la Unión. Entonces, es fundamental que existan los recursos suficientes, necesarios, anuales y que sean progresivos. Podría decirse, alguien podría decirme e invocar alguna teoría jurídica de los principios implícitos, que este fondo de capitalidad anual está implícito, dado que en tanto que el presupuesto
se aprueba anualmente. Alguien podría argumentar así, diciendo, bueno, hay principios expresos, en este caso, en el artículo 73, no se establece un principio expreso, sino implícito, en tanto que es una competencia de la Cámara de Diputados. Pero el artículo 122, cuando lo analizamos a este respecto en la Comisión de Principios Generales, es muy claro. Habla del derecho que tiene la Ciudad de México en recibir el fondo de capitalidad. Ese fondo tiene que recibirse anualmente porque se debe prever en los presupuestos de egresos de la ciudad, y además consideramos que debe ser progresivo para que la ciudad capital pueda cumplir con todas las condiciones necesarias de sede de los poderes federales, de capital de la República y de autoridad encargada de asegurar la vigilancia, el cuidado, la atención de las representaciones diplomáticas y consulares, así como los inmuebles que forman parte del patrimonio de la Federación. Entonces, esta es mi objeción. No acepto yo la idea del principio implícito en este caso, ni tampoco de un principio extrasistémico. Pienso que en este caso el principio debe quedar claro, debe ser diáfano y debe establecerse el derecho de la ciudad a recibir el fondo de capitalidad anualmente y que éste sea de carácter progresivo. Por su atención, compañeros, compañeras, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Cárdenas. Tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia Soto. Estimados colegas, diputados y diputadas, qué bueno que estamos discutiendo el Estatuto de Capitalidad que prevé el artículo 73 de esta Constitución, porque esta es una aportación del actual gobierno de la Ciudad de México. Hasta antes de 2013 no se hablaba de las necesidades que tenía la capital de la República de ser apoyada para poder cumplir de manera satisfactoria con su condición de capital de la República. La capital de la República alberga a 168 edificios de embajadas y de representaciones internacionales, más de 100 edificios federales, las sedes de los partidos políticos, el aeropuerto de la Ciudad de México. El hecho de ser capital de la República le significa también un tráfico extra de automóviles, de personas que vienen a hacer trámites. La relación de capitalidad es una relación fértil entre la Federación y la capital de la República. La capital gana con numerosos monumentos que hay propiedad federal y que son motivo de turismo, y al mismo tiempo la capital se esfuerza por proteger, dar seguridad, funcionalidad a los poderes que están aquí establecidos. La capital también pierde, la Ciudad de México también pierde por ser, en la medida que no se resuelven una serie de problemas y se ha cultivado una cultura de las manifestaciones políticas, hay un desgaste político y hay un desgaste económico enormemente pesado en el presupuesto de la capital. Orden en la sala, por favor. Por el hecho de recibir una serie de protestas que en su abrumadora mayoría son protestas por temas federales. En este sentido, me congratulo que se plantee el tema de la capitalidad.
tenemos en esta discusión, y quiero comentar con ustedes que tengo una reserva que especifica especifica los recursos que debe recibir según el artículo 122, apartado B de la Constitución, esta capital. Sin embargo, y en este sentido simpatizo con mucho de lo expresado por el diputado Cárdenas. Sin embargo, tenemos un problema. No legislamos hacia arriba, legislamos hacia lo local. No podemos ordenarle al Congreso de la Unión que sea progresivo estos recursos. No podemos hacerlo porque, por ejemplo, si hay un buen presidente o presidenta del PRD en la República, seguramente va a haber menos conflictos, vamos a necesitar a lo mejor menos recursos. Entonces, el tema de la proporcionalidad de los recursos del Fondo de Capitalidad se va a establecer en la ley que la Constitución, en su artículo 122, obliga a la Cámara de Diputados. Yo aquí llamo a las fracciones de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, incluyendo a César Camacho, para que en el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados hagamos una buena ley de estatuto de capitalidad que garantice, ahora sí, el derecho de la capital de la República a tener ese fondo y de qué manera deberá estar estructurado proporcionalmente, de manera que siempre pueda cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones del derecho a capitalidad. Entonces, haciendo la observación de que tengo una reserva para que los recursos de capitalidad sean incluidos como en el numeral 4, pero que no me toca ahora plantear, ¿verdad, presidente? No me toca plantear ahora. Les quiero pedir su voto a favor del artículo 73, que establece este régimen de capitalidad, con la observación de que esto será mejorado si ustedes aprueban mi reserva. Muchas gracias. Gracias, diputada Cecilia Soto. Tiene el uso de la palabra la diputada Mayela Delgadillo Bárcena. E informo que el diputado Mauricio Tabe retiró su participación en favor del dictamen del artículo 73. Les pido a nuestros compañeras y compañeros que ocupen sus lugares y pongamos atención a la oradora. Gracias, presidente. Efectivamente, en la propuesta que hacía el jefe de gobierno, sí se había establecido el tema del fondo de capitalidad. Aquí lo que estamos viendo es que se está estableciendo un régimen de capitalidad por varias razones, porque no son en primera instancia los únicos fondos a los que tendría que tener acceso la ciudad. De hecho, hoy mismo se han firmado acuerdos del jefe de gobierno y la federación para acceder a otro tipo de fondos que tienen que ver también con temas de infraestructura, por ejemplo. El tema del régimen de capitalidad, a mí me parece que podríamos de alguna u otra manera obligar ya a la firma de un verdadero fondo que se establezca con estas características a través de dos palabras que se establecen aquí, que tiene que ver con acuerdos y convenios con la federación. Hace un momento comentábamos justamente con el diputado René Cervera que mientras no exista un acuerdo que se firme en términos de ingresos y egresos con la federación, va a ser muy complicado establecer este fondo que sea obligatorio como se estaba planteando de inicio en la propuesta del jefe de gobierno. Sin embargo, me parece que es fundamental que sí, de alguna u otra manera, dejemos establecido que en este mismo régimen de capitalidad tendrán las autoridades que promover los acuerdos y convenios que sean de sus competencias, que es otra de las cosas fundamentales,
para que se establezcan los fondos suficientes. En este sentido, yo no estaría totalmente de acuerdo con mi compañero Jaime Cárdenas, porque el tema de progresividad implicaría que tuviéramos en primera instancia una base de cuáles son los recursos que se requieren y no necesariamente se están estableciendo la progresividad porque no tenemos realmente idea si van a incrementarse los servicios que se dan en nuevas embajadas, incluso se plantea que se puedan hacer cobros directamente en temas de predial, en agua y luz, a este tipo de edificios como una forma incluso que tendrán que incluirse dentro de los convenios que se firmen. Entonces, me parece que el artículo da la cobertura suficiente como para llegar a acuerdos con la Federación y lo que sí quizá lo que me parecería como más relevante a esto es que se requiere y se mandata hacer un protocolo de comunicación con las instancias federales. Hoy esto ya existe y sin embargo, cuando tenemos algún tema de paz pública o de protesta social, me parece que esto no está quedando suficientemente claro. Creo que sería importante volver a establecer los alcances de estos protocolos que se firmarán con la Federación para poder garantizar que verdaderamente los servicios que da la ciudad sean cubiertos con los presupuestos y los fondos necesarios. Hay otros fondos que también se tendrían que establecer, no en la Constitución, pero que también está haciendo uso, y que son los pagos en los temas de servicio de salud y educación, por ejemplo, que complementarían este fondo de capitalidad. Entonces, yo por eso creo que el artículo da la cobertura suficiente como para poder establecer un nuevo parámetro que garantice que se le pague a la ciudad lo suficiente por los servicios que otorga. Gracias. Muchas gracias, diputada. Desde su escaño, por favor, para alusiones personales, el diputado Jaime Cárdenas, hasta por 3 minutos. Creo, presidente, que mi comentario sobre el fondo de capitalidad de carácter anual tiene pleno sustento en la Constitución. El artículo 122, en su parte correspondiente, dice así, 122 de la Constitución de la República: la Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieren para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos mexicanos y las bases para su ejercicio. Es verdad que aquí no se dice que es anual, pero todos sabemos, conforme a lo que establece también la Constitución, en el artículo 74, fracción cuarta, que el presupuesto se aprueba anualmente. Por eso, el fondo que debe percibir la Ciudad de México debe tener carácter anual. Coincido en que puede ser más problemático el tema de la progresividad. Coincido con mis compañeras Cecilia Soto, Mayela Delgadillo. Puede ser eso más polémico. A mí me gustaría que fuera progresivo el fondo de capitalidad para la Ciudad de México. Pero donde no hay duda que el fondo de capitalidad tenemos derecho a establecerlo en la Constitución, eso no hay duda, porque el propio 122 lo determina y señala que la Cámara de Diputados, al aprobar cada presupuesto, debe establecer esos recursos para que la Ciudad de México cumpla sus obligaciones como capital de la República. Por eso el fondo debe ser de carácter anual. Muchas gracias, presidente. A usted, diputado. No habiendo más oradores inscritos, procederemos a la votación en lo general del artículo 73 del dictamen. Informo a esta Asamblea que se han registrado 3 reservas al mismo artículo. Del diputado Jaime Cárdenas, a los numerales 1 al 3, de la diputada Cecilia Soto, en una adición de un numeral 4, y de la diputada Irmeréndira Sandoval al conjunto del artículo 73. Solicito a la Secretaría haga los anuncios correspondientes y abra el sistema electrónico de votación para recoger el sentido del voto de las y los constituyentes.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de la propuesta, a la votación del artículo 73. Luego de la discusión en lo general del artículo 73 de esta Constitución Política de la Ciudad de México, referente al régimen de capitalidad, se abre nuevamente el tablero electrónico de votaciones para que las y los constituyentes definan el sentido de su voto respecto a este artículo 73 en lo general. Le comento que la mesa directiva informó de 3 reservas al mismo, que se discutirán posteriormente al término de esta votación. Reservas presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena y del PRD. Este artículo 73 del régimen de capitalidad establece que la Ciudad de México, en su carácter de capital de la República y sede de los poderes de la Unión, garantizará las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales y, en el ámbito de sus competencias, brindará la colaboración que requiera la Federación en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Además, déjeme comentarle que, de acuerdo al dictamen presentado por la Comisión, las autoridades locales promoverán acuerdos y convenios con la Federación en el ámbito de sus competencias para asegurar el cuidado de las representaciones diplomáticas, así como de los bienes inmuebles y el patrimonio de la Federación asentados en el territorio de la ciudad. Finalmente, señala que las autoridades de la ciudad establecerán protocolos de comunicación con las instancias federales y de las entidades federativas para la atención de manifestaciones de carácter social y de cualquier otro asunto originadas por asuntos que no sean de su competencia y afecten el desarrollo armonioso de sus actividades cotidianas. Lo anterior es parte de lo que contiene este artículo 73 referente al régimen de capitalidad que forma parte de la Constitución Política de la Ciudad de México que se analiza en esta Asamblea Constituyente. Hasta el momento se registran 46 votos a favor, 22 en contra y 0 abstenciones. Las y los constituyentes aún tienen tiempo de ejercer su voto a través del sistema electrónico. Está a punto de terminar, por lo que yo lo invito a que juntos veamos el resultado de esta votación. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Diputada Irma Cue. Diputada Irma Cue, a favor. Sí, pero ella fue la que no sirve su mecanismo. Se cierra el sistema electrónico. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Diputada. En contra. Tallar. Pues ya, ya sacaron, ya nada más.
43 en contra. 43 en contra y 35 a favor. Diputada Margarita Valdés. Sí, yo quisiera cambiar el sentido de mi voto, voto que no. Vota en contra. Son 44 en contra y 34. ¿Se leo? Señor presidente, se han emitido 44 votos en contra y 35 a favor. Por lo tanto, el artículo 73 no alcanza mayoría calificada. Conforme a nuestro reglamento, una vez que un artículo no es aprobado por mayoría calificada, procederemos a desahogar los votos que en lo particular se presentaron en las comisiones de dictamen. En las comisiones de dictamen presentaron el voto particular la diputada Cecilia Soto y el diputado Jaime Cárdenas. Si estos votos no fueran aprobados en sustitución del artículo 73 contenido en el decreto, procederemos a desahogar las propuestas que previamente hayan registrado los legisladores respecto del artículo 73. Por lo tanto, y si no se aprueba, por supuesto, se regresará a la comisión para su dictamen. Diputado Ortega, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Jesús Ortega. Una pregunta, señor presidente, para ver si podemos de manera más sensata resolver este tema. Si la Asamblea ha votado en contra del conjunto del artículo 73, en lo general, me parecería que no tendría sentido lógico que votáramos cada uno de los artículos en particular. Por lo tanto, como moción de procedimiento, sugiero que el artículo 73 regrese a la comisión y cuando traigan un nuevo proyecto, entonces hagamos el procedimiento ordinario, lo votemos en lo general y hagamos las reservas pertinentes. Quiero hacer la precisión. Lo que entraría a discusión son los votos particulares presentados respecto del artículo 73, no del conjunto del dictamen. Ese es el término del artículo 40 de nuestro reglamento. Y en caso de que no aprobaran los votos en particulares, se tendría que revisar las propuestas. Aunque por supuesto este pleno es soberano y podría resolver si turnar directamente a la comisión estos asuntos, pero yo tengo que respetar el derecho de quienes presentaron voto particular específico en el artículo 73 y las propuestas para que lo presenten ante el Pleno. Entonces, tenemos diputados, ¿dónde están? Aquí donde están. Por lo pronto, tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas para presentar su voto particular en lo correspondiente estrictamente al artículo 73. Dígame, diputada Cecilia Soto, por favor. Yo renuncio al derecho que tengo de que se vote en lo particular, esperando que la cordura, la prudencia y el espíritu de solidaridad regrese a las fracciones del PRI y el PAN y no actúen por venganza porque se aprobó lo de progresividad fiscal. En la sala, orden. Entonces, me rehúso a creer que esos partidos estén en contra de que se explicite un estatuto de capitalidad para la ciudad.
Entonces yo renuncio a que se vote en lo particular. Su voto mi propuesta. particular. Sí. Entonces, ha declinado la diputada Cecilia Soto a su derecho de presentar su voto particular respecto al artículo 73, pero en ejercicio de su derecho, el diputado Jaime Cárdenas hará lo propio respecto a su voto particular en cuanto al artículo 73 del dictamen. Sí, yo en esta ocasión, presidente, voy a argumentar ad misericordia. Le voy a pedir a los compañeros del PRI, a las compañeras, a los compañeros del PAN, del Encuentro Social, del Partido Verde, de Nueva Alianza. Desde luego, creo que no tengo problema si se los pido a los compañeros del PRD, a los designados por el presidente de la República, a los designados por el jefe de gobierno, a los compañeros de Morena, que el tema es muy importante. No creo que en la Comisión de Principios Generales pues lleguemos a otras conclusiones. El tema de la capitalidad de la ciudad, no voy a enseñar nada nuevo, ustedes lo conocen, está previsto en el artículo 122 constitucional, publicado el 29 de enero de este año. Dice que el gobierno de la ciudad, lo voy a leer, es sede en tanto que es la capital de los Estados Unidos mexicanos y sede de los poderes de la Unión, garantizará en todo tiempo las condiciones para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. Habla el siguiente párrafo de cómo el Congreso de la Unión expedirá las leyes que se refieren a lo anterior, y en lo que he venido sosteniendo se señala que la Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de presupuesto, analizará y determinará, no es potestativo. Pido orden en la sala, compañeros, pido una moción. Por favor, compañeras y compañeros, Sí. guarden orden. Bueno. Y escuchemos al ponente. No, la compañera me escucha atentamente, Cintia. Gracias, Cintia, diputada. Estamos diciendo que el tema del régimen de capitalidad, no hay duda, está previsto en el artículo 122. No debemos regatear el régimen de capitalidad, está ya en la Constitución. Como también está previsto el tema del fondo, como ya lo leí hace un momento, cuando decía que en la parte correspondiente del 122, la Constitución señala que la Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de presupuesto de egresos, analizará y determinará, es decir, obliga, no es potestativo, determinará los recursos que se requieren para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos mexicanos y las bases para su ejercicio. Entonces, mi voto particular a este respecto contiene solamente al artículo 73 3 numerales. El primer numeral dice así, no difiere mucho en el sentido de lo propuesto por el dictamen, pero dice así: primer numeral, la Ciudad de México garantizará las condiciones para el debido funcionamiento de los poderes e instituciones federales y cooperará con ellas para el adecuado ejercicio de sus atribuciones. Numeral segundo, las autoridades competentes de la ciudad celebrarán los acuerdos con las autoridades federales para asegurar el cuidado de las sedes diplomáticas y consulares y de los bienes que constituyen el patrimonio histórico y cultural de la nación. Numeral tercero, la ciudad tendrá derecho a percibir anualmente un fondo de capitalidad. Y en eso consiste mi voto particular sobre el artículo 73, presidente. Hice un pequeño cambio al final, eliminé que será autorizado por la Cámara de Diputados, nada más dice la ciudad tendrá derecho a percibir anualmente un fondo de capitalidad. Gracias, diputado Jaime Cárdenas. Está a discusión el voto particular. Se abre la lista de oradores. No habiendo ningún orador inscrito,
proceda a la Secretaría a recoger la votación nominal respecto al voto particular aquí presentado. Ábrase el sistema electrónico de votación, lléganse los anuncios correspondientes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema hasta por 5 minutos para proceder a la votación del voto particular del artículo 73 del proyecto de decreto. Pero no es del proyecto de decreto. Del voto particular del dictamen. Se abre nuevamente el tablero electrónico de votaciones, ahora por 5 minutos, para recoger el sentido del voto de las y los legisladores sobre el voto particular presentado por el diputado Jaime Cárdenas Gracia respecto a este artículo 73 sobre el régimen de capitalidad. Este artículo no alcanzó la mayoría calificada. En lo general, al registrar la votación anterior, 44 en contra y 35 a favor, por lo que el presidente de la mesa directiva informó que se someterían a discusión los votos particulares por parte de legisladores del PRD y de Morena. El PRD rechazó su derecho al voto particular y en este momento se está poniendo a votación el voto del diputado Jaime Cárdenas Gracia. Hasta el momento, 35 a favor, 3 abstenciones, 28 en contra. Les recuerdo que de no alcanzarse las 2/3 partes respecto a este artículo 73, se regresaría a comisiones para realizar un nuevo dictamen y someterlo al pleno de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El dictamen que se puso a consideración, mismo que no alcanzó la mayoría calificada, establecía que la Ciudad de México, en su carácter de capital de la República y sede de los poderes de la Unión, garantizará las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales y en el ámbito de sus competencias brindará la colaboración que requiera la Federación en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Hasta el momento, 41 votos a favor, 4 abstenciones, 29 en contra. Todavía quedan algunos minutos para que los integrantes de esta asamblea emitan su voto respecto a esta propuesta del diputado Jaime Cárdenas Gracia. Además, el dictamen inicial contemplaba que las autoridades locales promoverán acuerdos y convenios con la Federación en el ámbito de sus competencias para asegurar el cuidado de las representaciones diplomáticas, así como de los bienes inmuebles y el patrimonio de la Federación asentados en el territorio de la ciudad. Además, establece que las autoridades de la ciudad establecerán protocolos de comunicación con las instancias federales y de las entidades federativas para la atención de manifestaciones de carácter social y de cualquier otro asunto, originadas por asuntos que no sean de su competencia y afecten el desarrollo armonioso de sus actividades cotidianas. Aún sigue abierto el tablero electrónico de votaciones, que hasta el momento registra 41 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones. Referente al voto particular del diputado Jaime Cárdenas Gracia, referente a este artículo 73 sobre el régimen de capitalidad. Este es el segundo artículo que hasta el momento se analiza en esta sesión de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Les recuerdo que hasta el momento las y los legisladores ya aprobaron el artículo 26 sobre la hacienda pública y en este momento
se discute el artículo 73 respecto al régimen de capitalidad. 41 votos a favor, 31 en contra, 4 abstenciones. Es el resultado hasta el momento de la votación de este voto particular del diputado Jaime Cárdenas Gracia. En un momento se cerrará el sistema y las y los diputados habrán tomado su decisión respecto a este tema. Yo le invito a que lo veamos juntos, el resultado de la votación. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Pregunto a los diputados y diputadas presentes si falta algún diputado por emitir su voto. Diputada Irma Cue. Diputada Irma Cue en contra. Diputado Chanona. Alejandro Chanona, a favor. A favor. 32 y 42. Señor presidente, se emitieron 42 votos en pro, 32 en contra y 4 abstenciones. No alcanza la mayoría. Alcanza mayoría calificada. De acuerdo a este procedimiento, sería el momento de presentar las distintas propuestas que los legisladores hicieron llegar previamente respecto a este artículo. Toda vez que la única que estaba registrada era de la diputada Cecilia Soto y se ha retirado, turnamos el dictamen nuevamente del artículo 73 a la Comisión de Principios para que en un término no mayor de 72 horas lo presente a este pleno. Compañeras y compañeros, toda vez que ha transcurrido las 5 horas establecidas en nuestro reglamento, abrimos un receso para continuar nuestros trabajos el día de mañana a las 10 horas. Se levanta la sesión. Qué bueno, porque a esta hora me tenía que ir. ¿Quién dijo ya? Te dejo esa ahí, ¿no? Es así como concluye esta sesión ordinaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El presidente de la misma decretó un receso de los trabajos hasta el día de mañana a las 10 de la mañana. Le comento que en esta sesión se aprobó el artículo 26 en materia de Hacienda Pública. También se aprobaron diversas reformas por parte del partido de Morena, el Partido Acción Nacional, a este artículo 26. Respecto al artículo 73, al no alcanzar mayoría calificada, el presidente de la mesa directiva decidió enviar nuevamente a comisión este artículo y tendrán 72 horas para regresarlo al pleno de la mesa y así someterlo a discusión. Como le comentaba, se decretó un receso de los trabajos realizados al cumplirse las horas de sesión y se espera que a partir de mañana a las 10 de la mañana reanuden los trabajos en esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Yo le agradezco el favor de su atención y lo esperamos mañana a las 10 de la mañana con toda la información sobre lo que ocurre en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Muchas gracias. Hasta la próxima.